Ahí estamos. Hoy vamos a ver un tema nuevo que igualmente, como otras cosas, se viene colando entre las clases que vamos haciendo o los temas que vamos viendo, que no va a ser tan difícil como otros contenidos que, como fueron muy nuevos, trajeron un poco de, uy, ¿qué era esto? ¿Cómo se llamaba? No, bueno, el de hoy es un poco más simple. De hecho, nos salteamos la clase teórica antes de llegar a la práctica, que fue cuando vimos la cámara en la escuela, cuando vinieron, creo que estaban Gabriel. ¿Quiénes estaban? Eran dos o tres ese día, que estaba la cámara de video. Bueno, ya el miércoles vamos a volver a toquetear los elementos, voy a pedir que me tengan todo bien cargado y eso. Pero vamos a hablar un poquito de la parte teórica de todo esto, que les va a servir no solo para aplicarlo en la escuela con los elementos de la escuela, sino también para utilizar lo que tengan en casa según el tipo de contenido que quieran generar. Vamos a hablar un poquitito de todo esto. Así que es una clase que tiene cosas nuevas, pero no es difícil. Calculo que no les va a traer como un gran peso en la espalda por sobre lo que ya tienen y que todavía hay que seguir incorporando, ¿no? Que mi idea es, si el miércoles estamos bien, no sé, después tengo que ver el clima, si estamos bien, poder grabar el cortometraje que el otro día estuvimos premeditando. Bien, dicho todo esto, entonces vamos a hablar de los distintos tipos de cámara que podemos encontrar y que podemos utilizar a la hora de hacer un contenido audiovisual y cuáles nos conviene utilizar según el tipo de contenido que vayamos a hacer, ya sea desde casero hasta profesional, ¿sí? En relación a un panorama técnico y antes de meternos en cada modelo de la cámara, vamos a hablar en función de lo que es la grabación, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir los equipamientos o qué tipos de equipamientos vamos a encontrar. Bueno, hablando de lo que es video ya, no tanto fotografía como venimos viendo en la primera parte del curso, hablando de video, tenemos que pensar que hay varias maneras de capturar video y a partir de esto, de los aparatos y lo que queramos generar, hay distintos sistemas, distintas formas de captura y por lo tanto tener en cuenta ante cada una distintas herramientas que vamos a tener que utilizar o distintas condiciones que va a tener esa cámara que nos va a permitir o no grabar alguna cosa en específico. Ahora vamos a ir entrando en cada una, ¿sí? Podemos encontrarnos ahora, bueno, antiguamente lo primero que sale a la hora de de ver la imagen en movimiento, esto lo hablamos también en alguna clase, lo primero que genera o que hace descubrir imagen en movimiento es el fílmico, ¿no? Es esto de decir, che, si yo pongo una foto tras otra foto, tras otra foto, tras otra foto y proyecto 24 o 25 cuadros por segundo o 30 cuadros por segundo como pasó más adelante, eh, puedo obtener la ilusión de una imagen en movimiento. Es decir, pasando de una foto puedo llegar a generar una película, que en su momento, cuando el cine comienza, no se le podía poner sonido, o sea, se armaba la imagen y mientras que se proyectaba la imagen había un pianista ahí o había instrumentos musicales en vivo, ¿sí? Con estos cortometrajes que les fui mostrando el otro día, que fueron los primeros, que eran documentales, la llegada del tren, la salida de los obreros de la fábrica, y más adelante se fueron incorporando otros. Después, más o menos, para lo que se llama, o sea, después se fue encontrando la manera de unir el sonido con la imagen, pero cuando empieza a aparecer el sonido, que puede entrar en la imagen, digamos, coordinar la imagen con el sonido, es cuando empieza la etapa del cine sonoro, ¿sí? Que data de aproximadamente 1927, en donde al encontrar la manera de unir con un sistema de montaje el sonido y la imagen que se seguían tomando por separado, empieza a existir lo que se llama el cine sonoro, pero en realidad se empieza a hablar de un cine sonoro en el sentido de que se podía empezar a incorporar el habla, a grabar los sonidos, a grabar los diálogos, que las, que las personas pudieran hablar a la hora de actuar y que después se pudiera enganchar ese diálogo con
con la película en sí. Después eso ya tiene que ver cuando veamos edición y todo eso, vamos a ver qué pasaba ahí, pero como los actores no estaban acostumbrados a actuar, digamos, en el sentido de hablar, al principio las películas eran súper acartonadas, que los actores estaban, digo, no estaban acostumbrados, o sea, si por ahí hacían las acciones, las mímicas, pero no hablaban a cámara. Entonces, bueno, también hubo todo un tiempo de adaptación. No me quiero meter mucho en lo histórico, si a alguno o alguna le interesa o algún día quieren que charlemos sobre esto, nos metemos de lleno por gusto o les puedo pasar material. Pero digo, en esa primera época y hasta que aparece la, la televisión, que fue mucho más adelante, lo que se usaba como material para capturar imágenes de video, que podemos llamarle video, pero en realidad fílmico, era precisamente el celuloide, ¿sí? Ahí les voy a ir proyectando imágenes a medida les cuento. El celuloide, que como todos conocerán, pero si alguno no lo conoce, sería esto. Ay, esto que es parecido a los rollos de fotografía analógica. No sé, Gaby, cuánto contacto llegaste a tener con esto, pero los que somos más grandecitos teníamos cámaras, e incluso para sacar fotos, y teníamos que revelar las fotos para poder tenerlas. Ni siquiera veíamos si todo salía bien y teníamos que, bueno, tener ahí una conciencia de lo que se estaba fotografiando. A nivel película, aparece el celuloide, eran unas latas que traían todo este material, bueno, con unas cámaras especiales que ya mismo les comparto, ¿sí? Que eran estas cámaras viejas, fíjense que tienen acá arriba como una especie de dos latas redondas que eran precisamente para que pase la película virgen y cuando se iba grabando iba pasando al otro rollo, digamos, iba enrollando en el otro rollo. Cuando ese rollo se terminaba, se sacaba las latas o el rollo, se iba viendo según lo que correspondiera, se volvía a poner el nuevo rollo y así. Más o menos los rollos de celuloide duraban unos 4 minutos, así que imagínense la cantidad de esas latas que había que comprar para hacer una película de 2 horas, ¿sí? Y el quilombo que era, porque además no se podía revelar el rollo. A la hora de sacar el rollo ya grabado, había un rol especial de una persona especial que metía eso en una bolsa, que lo sacaba, que lo guardaba para que no se vele, y se iban apilando para después llevar al laboratorio de revelado, ¿no? Todo esto ya no se utiliza más y si alguno lo utiliza ya es por una cuestión de gusto, de estética, pero la realidad es que si alguien quiere hacer algo en 35 milímetros, por ejemplo, porque existía de 8, que las primeras fueron de 8, las chiquititas, de 8, de 16, de 35 y hasta de 70, eh, si alguien lo quiere hacer por gusto hoy en día, más allá de lo caro que es, después si lo quisieran proyectar en el cine, tendrían que hacerlo de una manera de pasarlo a digital, ¿sí? Esto es muy loco porque no hace muchos años, yo les hablo del 2012 más o menos, que empieza a haber una movida en donde, sí, donde el cine digital empieza a aparecer, las cámaras digitales de cine, y todo empieza a ser mucho más fácil, pero ¿qué pasa? Todas las salas de cine tenían los proyectores en 35 milímetros. Es decir, que cuando se hacían películas en digital, no todos los cines podían proyectarlas. Entonces, sí o sí, aunque grabaras en calidad de 4K en digital, para llevarla al cine la tenías que convertir a 35 milímetros. Entonces, el proceso de grabación era mucho más barato porque grababas a disco rígido, pero después tenías que convertir por lo menos una lata a 35 milímetros. Y si querías salir con muchas copias, tenías que salir con muchas latas que cada copia era como decirte que hoy te salen, en ese momento tipo decirte 1 millón de pesos, que era un montón de plata. Hoy 1 millón de pesos, aunque sea plata, no es plata. Es como si hoy le dijera, no sé, cada lata nos sale 15 millones. No sé, tendría que fijarme como equiparar a valor de hoy cuánto sería, ¿no? Ahora después lo miro con la calculadora de inflación. Pero era mucha plata. Entonces, si vos querías salir a hacer con varias copias, esto pasaba que era un presupuesto enorme. Si no tenías créditos, subsidios o no eras un millonario o una productora que constantemente hacía cosas y que le entraba plata por el nivel de las entradas, no se podía hacer, se hacían poquitas copias, se hacían 2 copias, 4 copias, 5 y después esa misma copia pasaba de un cine a otro, de un cine a otro y por eso también las películas estaban andando por los cines durante
1 o 2 años y recién después llegaban al videoclub o después de estar un tiempo explotándose en el videoclub, llegaban a la televisión, ¿sí? Porque el proceso era, llevaba mucho tiempo, porque era muy caro y porque era más rudimentario. Cuando empieza a aparecer, como les decía, el cine digital, incluso en la ley de cine, entre las opciones que dice que es una película y que es una película argentina, decía que era paso a, o sea, tenía ciertas características y además era paso a 35 milímetros o superior. Si no, no se podía considerar película, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasa con todo esto? Cuando empiezan a ver toda la etapa de créditos y subsidios, las condiciones para que te dieran créditos o subsidios también te decían, bueno, tiene que estar pasada a 35 milímetros, tiene que... Entonces, después cuando empieza a haber más cine digital, ya agregaron el, bueno, puede estar en 2K o 4K o superior. Y en un momento, cuando el digital empieza a ganar terreno, o sea, la ley ya, de la ley, los subsidios, los créditos, todo esto, aceptan el tema digital, pero además hay una cuestión en donde le obligan a todas las salas de cine a pasar sus aparatos a digitales. Entonces, ¿qué pasa acá? El aparato digital en ese momento era muy caro y no todas las salas podían comprarlo. Entonces, sala que no lo pudiera comprar no podía trabajar más como sala de cine. Yo esto lo viví de cerca en el 2014, esto pasó en el 2014. No hace mucho tiempo, chicos, hace 11 años, ¿sí? Yo, 14, 15 por ahí, con un agente de Concordia, donde los chicos me contaban, mira, si no podemos comprar el proyector, tenemos que cerrar la sala, y si cerramos la sala me quedo sin trabajo, a ese nivel. Y bueno, finalmente, bueno, pudieron comprar el proyector y todas las salas se fueron actualizando. Y ahí es en donde ya ahora llevar una película en 35 no la puede proyectar en ningún lado. ¿Sí? Entonces, y además, bueno, es más llevadero grabar, bla, 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 bla. Por eso se sigue diciendo filmar como una cuestión de tradición. O sea, cuando uno habla de película, habla de filmar y se dice film y se dice, ¿no? Uno está acostumbrado a decir film, pero ya no es más film porque ya no tenemos más fílmico. Estamos con disco rígido, estamos con una cuestión digital, con ceros y unos, ni siquiera estamos con una cinta analógica. Pero bueno, tradicionalmente cuando hablamos de filmar, hablamos de película, aunque el lenguaje técnico específico sería grabar, ¿sí? Pues estaríamos grabando. Estas son las primeras cámaras que nos permiten generar imágenes en movimiento y el material virgen del cual estamos hablando, que luego se revelaba, había laboratorios de revelado, ¿sí? Y también el proceso de revelación era muy caro, si querían pasar cosas a blanco y negro o saturar los colores o hacer un proceso un poco más, era un quilombo bárbaro y llevaba mucho tiempo. Imagínense que si una peli con fílmicos llevaba 4 a 6 semanas grabarla, una peli de presupuesto moderado a bajo, si no había que, lo ideal eran 8 semanas de filmación y después el proceso de edición solía llevar el doble que lo de grabación. Por eso una película terminaba llevando, supongamos, 4 a 6 semanas de preproducción, si tenemos un mes y medio. Supongamos 6 semanas de grabación, tenemos ahí ya tenemos 3 meses entre las dos cosas, y supongamos 3, 4 meses más de laboratorio. Después de revelar, o sea, chequear que esté todo bien, de ajustes, qué sé yo, hasta que salía la copiada, aproximadamente terminaban pasando 6, 7, 8 meses, ¿sí? Siempre y cuando hayamos tenido la plata para grabar todo esto. Por eso se decía que el proceso de hacer una película podía durar entre 4 y 8 años o entre 2 y 4 años como rápido, porque más allá de que se considera que la película empieza cuando comienza la preproducción, que todavía no vimos etapas, hasta que llega la copia A, que es la primer copia que está redondita y terminada. Antes de eso tenés miles de reuniones, tenés un montón de cosas que se llama la pre-pre o incluso se llama la etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo puede llevar 6 meses, un año, 2 años. Y si pediste créditos, subsidios, cuando recién conseguiste la financiación, podés considerar que podés empezar la preproducción y el proceso real de producción. Entonces, fíjense que de repente hay películas que han tardado en poder hacerse y terminarse y llegar al cine
4, 5 y he conocido películas que tardaron 8 años. Bien, esto es el sistema más antiguo, que ya no se usa, pero bueno, está bueno irnos un poco a lo histórico, ¿no? Bueno, pasando por esto, eh, por ahí van a decir, ay, ¿por qué? Ay, no cerré, no me digan que cerré todo, ah, no. ¿Por qué nos habla de todo esto si ya no se usa más? Pero bueno, podríamos decir que no está del todo descartado y está bueno que lo conozcan. Después aparecen las cámaras que graban video, cámaras con cintas electromagnéticas, lo que se suele llamar el video analógico, que lo que hace es captar una señal, que es lo que pasaba con las cámaras antiguas de televisión, ¿sí? Y con las cámaras hogareñas más chiquititas. Les voy a mostrar, quiero ver si encuentro del año de ñaupa, porque ahora me aparecen las más nuevas, voy a poner antigua. Ahí estamos, ahí se los proyecto. No, porque si hace los proyectos, se la recreyó. Para, bien, entonces ahí tienen cámaras viejas de televisión. Fíjense, por ejemplo, en este caso, que es medio parecido a lo que pasaba con la cámara de cine, pero ¿qué pasa? Porque esto es un óvalo, porque tenía una cinta, pero que ya era una cinta analógica, no están esos cuadraditos de los fotogramas, era como una cinta, si vieron alguna vez un cassette o un VHS, era una cinta negra, que uno la veía y podía pensar, no se ve nada ni dibujado, ni escrito, ni ningún nada. Bueno, ahí había una señal que se captaba, que es un lío bárbaro de explicar todo el proceso de cómo entra, cómo se graba y cómo después se reproduce, porque es como que entra de una manera, pero después en opuesto y no sé qué. Pero a la larga era una cinta donde se grababa el material y era bastante más fácil y más barato que el cine, ¿sí? En este caso yo les estoy proyectando unas cámaras de televisión viejas, ¿sí? De los programas de televisión, que eran complejos y que tenían sus, miren lo que es esto ya es de lo más antiguo que había. Yo le voy poniendo ahí la imagen a la derecha, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de cinta electromagnética también, estamos hablando de que podíamos encontrar cámaras, esperen que las encuentre, cámaras hogareñas de este tipo, que tenían unos casetitos chiquititos que grababan en cinta y que lo podías reproducir desde ahí con un cable a la televisión o si lo querías reproducir en una videocasetera o editar o algo, lo tenías que adaptar a un VHS grande que nos permitía poder hacer el paso a otro formato, etcétera, ¿no? Y editar y bla. Pero también en el cine o si uno quería hacer cortometrajes, cuando yo estudiaba, por ejemplo, eh, déjeme pensar, cámara de video profesional analógica. Sí, nosotros cuando íbamos a filmar nuestros cortos, a grabar nuestros cortos, déjenme encontrar una adecuada porque no es ninguna de estas. Bueno, ven, por ejemplo, una de estas podría ser. Esta que de repente uno le metía el cassette adentro, ¿sí? Había unas que eran gigantes porque le metías el VHS directamente. Había cámaras, como les digo, más profesionales que para ese momento tomaban imágenes que parecían que estaban muy buenas. Por eso cuando vemos algún programa de los 90 o de los 80 de la televisión, nos damos cuenta que la calidad era, parecía que tenía como una lluviecita, pero nosotros en ese momento no lo distinguíamos. Ahora empezamos a distinguir con el digital, ¿sí? Pero en ese momento se grababa con cintas analógicas, ya sea con un sistema profesional para la televisión, con un sistema semiprofesional para lo que era cortometraje, cine o cualquier tipo de video, videoclip, lo que quisieran, o ya sea con las cámaras más hogareñas. Ese es el otro tipo de filmación. Pero ¿qué pasa? La modernidad llega, se tomó su tiempo, porque digamos, ahora sí todo va más rápido, pero hasta que se fue pasando hasta todo lo digital, en todos los aspectos, cine, televisión, video e incluso cuestiones caseras, esto llevó varios años, llevó un tiempo, pero una vez que ya cambió, ahora es todo pa, o sea, tenés un modelo atrás de otro, ya está. Se instaló esto hasta que un día, no sé, vengan los marcianos y nos hagan descubrir un sistema nuevo. Por ahora esto es lo mejor que puede haber, ¿sí? Entonces aparece el sistema digital
que trabaja con ceros y unos, o sea, codifica. Esto no me pidan que les explique técnicamente y específicamente cómo es, pero la cuestión es que pasa a ser de tener un material, digamos, palpable, a pasar a un disco en donde es como la computadora, todo está grabadito en ceros y unos, quizás los que son un poco eh, más nerds en esta parte puedan entender o saber un poco más la explicación técnica que yo. Igual si algún día quieren profundizar en esto, digamos, en lo técnico, te digo, vuelvo a repetir, yo muchas veces les doy como ciertas cosas por arriba porque no vienen al caso en el sentido que lo que es importante es que ustedes sepan filmar, sepan llevar adelante lo que quieren mostrar, no importa si saben si son ceros, unos, cinco o un enano adentro de una cámara haciendo así, dándole vuelta a la película, ¿no? Entonces, digo, si quieren saber algo más profundamente técnico, podemos investigarlo, podemos buscarlo, le podemos preguntar a IA, a la inteligencia artificial también, o podemos hablar con Ari, que no me pregunten cómo hace, pero la tiene reclara en todo y sabe mucho de todo, sabe mucho de todo. O sea, si bien él a lo práctico se dedica a filmar, editar y trabaja en cosas de la televisión, no sé, a mí yo les digo, yo veo una peli, me la olvido, entonces me explicas lo de los ceros y uno y mañana tengo que agarrar mi apunte y volverlo a preguntar. Pero bueno, estamos con un sistema más simple, no se me rían en la cara porque los estoy viendo, por eso les hago abrir la cámara. Si hablamos de algo más simple, esto es más simple, además es en algún punto más económico. Digo económico porque para nosotros sí es más económico. Para el cine creo que sigue siendo igual de caro que lo que era el fílmico, con la ventaja de que en vez de mandar celuloides, que sí era caro para las copias de cine, podemos mandar discos rígidos y si tenemos buena plata podemos salir con 100 copias al mercado, ¿sí? Con una buena peli. Es mucho más fácil, es mucho más trasladable porque es disquito. Y saben que en la época del fílmico nadie se podía, o sea, había alguien de producción que no se podía despegar de las latas. Es decir, teníamos la película o teníamos el material virgen, o teníamos el material filmado. A mí me pasó estar grabando en Mar del Plata y tener que mandar a la gente con las latas a Buenos Aires y no, las tenías que llevar con vos, porque si vos la pones en el donde pones los bolsos, en el avión, en el micro, donde sea, puede pasar, no sé, un golpe de calor, algo que haga que se velen los rollos. Entonces, en una época cuando empezó a pasar esto de que sí o sí tenías que dar el número de documento para viajar, que esto antes no pasaba tampoco, eh, queríamos llevar las latas a Buenos Aires, queríamos traer las latas a Buenos Aires y no nos dejaban subirlas a un asiento. Entonces le decíamos, pero las latas tienen que ir con nosotros, te compro dos pasajes. No, porque el asiento que va ocupado tiene que ir con un número de documento. Sí, bueno, pero no te puedo mandar esto abajo. Bueno, no sé, no me acuerdo cómo lo resolvimos, pero fue una discusión muy grande en la que terminamos trayendo a la chica que estaba a cargo con la pila de latas, ¿no? Y eso queda en la productora en un lugar y cuando vos vas a mandarlo a un cine lo tenés que llevar, o sea, no se puede mandar ahí, te mando un Uber, ¿entendés? Siempre tiene que haber alguien con eso en la mano. Entonces, era un lío y ahora con los discos rígidos, ¿entendés? Va con una mochilita, ni siquiera le tenés que decir al del avión, che, mirá, acá tengo un disco rígido, o sea, es mucho más, es más, les digo, con la tecnología que hay hoy en día, de hecho, para poder ver los offline, o sea, las ediciones en borrador, por así decir, uno lo sube a la nube, hay páginas específicas en donde hay que pagar, obviamente, pero que alojan muchísimo material y uno puede subir una película completa en buena calidad y con un código, porque hay todo un código para que nadie te la piratee en el camino y qué sé yo. Y bueno, de hecho, esto que les digo, yo con el productor del robo del siglo, antes de que saliera el robo del siglo, él la tenía y me la pasó con un código, ¿sí? O sea, para que yo la pudiera ver y después me dijo, bueno, avísame cuando la veas que le cambio el código, porque obviamente no porque desconfiara de mí, pero es como no querían que se filtrara la info para nadie. Entonces, se puede, es mucho más fácil todo, ¿sí? Hoy en día, entonces, estamos con esto de lo digital y además, vuelvo a repetirles, sacando la parte profesional, todos ya sabemos que con un celular podemos hacer un montón de cosas y que incluso a veces el celular nos sobra para ciertas cosas. Fíjense que el programa este que hace Ari, Tenés que ir, se llama, no sé si alguna vez lo vieron, está en Canal 9.
Es un programa de viajes que lo inició un chico que es cordobés, que se llama Hernán Lirio, y empezó grabando y qué sé yo, y ahora tienen canje en todo lado. Por eso el otro día, yo cuando estaba en la clase le decía, quiero que me traigas un regalo, porque el tipo estaba, no sé si en Los Ángeles, se van por 4 o 5 días, le dan el hotel, la comida, y ese programa lo graban con un iPhone y con un S23, ni siquiera el S25, o sea, y sale en la tele. ¿Me entienden? En la tele digital sale. No, no es que, obviamente, los chicos entienden de calidad, saben hacer los planos para que no se vayan de foco. Hay un trabajo detrás y hay un conocimiento detrás. Voy yo con mi celular, primero que no sirve para nada, y segundo que por más experiencia que tenga a nivel teórico y a nivel práctico, no estoy preparada para encarar lo que ellos hacen. Tendría que ir un tiempo largo de ayudante para decir, bueno, ahora me animo a hacerlo. ¿Entienden? Entonces vuelvo a repetir, no es el hecho de la cámara de última generación o más profesional o más grande del mercado, sino tener criterio, que es lo que yo quiero que ustedes vayan ganando. Y por eso les digo, hagan, equivóquense y hagan hasta que salga, y hagan en su casa, y hagan en la plaza, y hagan en el cumpleaños de su primo, ¿sí? Eso es lo fundamental. Bánqueme un cachito que el gatito está molestando. Lo más gracioso es que ya comió a las 9 de la mañana, pero bueno. Bien, entonces, esto en cuanto a los tipos de sistemas de grabación que hay, que ahora vamos a adentrarnos en cada cosa. Y después, tener en cuenta que hay cámaras de foto hoy en día, porque antes no pasaba. Antes cuando sacábamos fotos con la reflex o con las cámaras digitales, no, sí, con la reflex, vamos con la reflex, la que tenía también el rollito de 35 milímetros que revelábamos, no filmábamos con esa cámara, era de fotos, ¿sí? Aprendíamos toda la cuestión de foco y de un montón de cosas, pero era de fotos. Después empezaron a aparecer con el mundo digital las cámaras reflex, o sea, cámaras profesionales, que nos permiten también grabar video y que te digo que en esa época, cuando ni siquiera los celulares grababan tan bien, por ahí un cumpleaños de 15, un casamiento, la grababan con una cámara de esas. Ahora, no podías por ahí salir a filmar una película con esa cámara porque no llegaba del todo a la calidad que pedían o porque de repente también ahora vamos a ver qué cosas tiene a favor y qué cosas tiene en contra una cámara de video que graba. Y después, ¿se acuerdan las camaritas chiquititas, las digitales? Ahí les voy a proyectar la imagen. Estoy con proyectar porque ya que hablamos de fílmico. Eh, compartir de esta. Deme un cachito que no estoy encontrando la ventana. Acá está. Ahí se las proyecto. Bien, entonces, estas camaritas que todos hemos tenido en algún momento o alguien nos ha prestado para irnos de vacaciones, en principio surgieron con la idea de hacer fotografías que pudiéramos subir a la computadora, ¿no? Alojarlo de otra manera. Eh, Cuando todavía los celulares no filmaban, en la época del Nokia 1100 o del el Motorola que parecía un ibuprofeno o del StarTAC, ya existían estas cámaras con las que podíamos sacar fotos, pero también grabar videos. Al principio la calidad era medio pelo para abajo, pero después, ya cuando te decían 5 megapíxeles, decías, wow, 5 megapíxeles. Hoy en día ves esa foto y te querés morir, porque después de 10, de 13, de 15 megapíxeles, 25, sí. Entonces, con estas cámaras se podía también grabar video. Dependíamos también, más allá de la calidad, fíjense acá el 10X. Esto era wow. Y encima es violeta. Entonces, ¿qué pasa? Con estas cámaras podíamos grabar video. Ahora dependíamos de también la cantidad de memoria que tuviera para poder alojar esos videos ahí. O si queríamos grabar algo que nos llevara bastantes cosas que grabar, por así decir, teníamos que ir bajándolo a la compu para poder vaciar eso y tener más espacio nuevamente, ¿sí? Así que acá es donde aparecen las cámaras de fotos que graban video.
Ahora vamos a adentrarnos en cada uno de estos modelos, ¿sí? No sin antes decirles algunas generalidades más. Denme un cachito, pongo presentes. Ti, 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 ti. Acá. Bien, bueno, entonces prosigo. ¿Cómo estamos de minutos? Nos quedan 5 minutos. A ver si puedo adelantar las generalidades y después vamos a lo específico. Si tienen dudas, preguntas o algo, ya saben, me levantan la mano y si no los veo porque estoy cebada o porque estoy con la pantalla también del machete, abren el micrófono y me hablan, ¿sí? Bien, pues entonces, bueno, hablando de video digital, ¿no? Que es lo que hoy en día ya estamos hablando del mundo digital y vamos a hablar de video digital. Ya un poquito de esto vieron con el videito que les pasé de Ari que hablaba sobre resoluciones y sobre calidades de video, ¿sí? Bueno, entonces cuando hablamos de resolución, estamos hablando de qué tan bien se ve, qué calidad tiene, ¿sí? Y sí es importante, digo, más allá de la resolución que ahora vamos a ver, por ejemplo, que un 4K de celular no es lo mismo que un 4K de una cámara de cine, ¿sí? A pesar de que sea 4K. Pero una cosa importante es entender que la resolución es qué tan bien se ve, saber que un 2K no es lo mismo que un 4K y un 8K es mucho mejor que un 4K, ¿no? Pero en función de lo que vayamos a hacer, independientemente si lo vamos con un celular, con una cámara digital, con una cámara profesional, ¿qué formato de video voy a utilizar? ¿Sí? Paren que le abro el gato, así me adentro en esto. Bien, disculpas. ¿Qué formato de video voy a utilizar? Estoy diciendo, ¿se acuerdan cuando vimos el video de resolución? ¿Cuántas líneas? Será líneas así e hileras así, o al revés. Pero bueno, ¿de cuántas líneas y de cuántas hileras estamos hablando? Como vimos en el video de resolución. Cuando hablamos de la resolución Full HD, estamos hablando del famoso 1920 por 1080, ¿sí? 1920 por 1080 que es la norma vigente para lo que se dice Full HD. Después empezaron a aparecer más calidad y más calidad y más calidad, que suelen ir siempre al doble, ¿no? Porque si hablamos de 1920 por 1080, el doble puede llegar a ser el que es 2000 y pico por 4000 y pico, o por 3800, casi 4000, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar de la resolución 1920 por 1080, vamos a ir viendo ahora esto. Esto es un formato horizontal, que es muy válido para YouTube, por ejemplo. Aunque uno diga, ay, pero es 1080, no es 2000 y pico por 3000 y pico. No, bueno, pero para YouTube es suficiente. Quizás para Twitch también o para cualquier tipo de streaming puede ser suficiente. Eh, pero es un formato horizontal. ¿Sí? El 1920 por 1080. También podemos hablar de la proporción 16:9. No sé si la habrán escuchado, si la habrán visto. Es la proporción horizontal, que antiguamente se creía que era la de cine, pero la realidad es que el cine tiene una medida un poco diferente porque vieron que en el cine siempre hay arriba como una franja negra y abajo también. Entonces, bueno, en el cine, no en el cine propiamente dicho, quizás cuando lo vemos en una pantalla que, bueno, ahora todas las pantallas se volvieron horizontales, pero cuando veíamos en la televisión, antes la televisión era formato cuadrado, por eso, fíjense cómo se empiezan a unir los conceptos. La televisión era formato cuadrado y cuando veíamos una película en la televisión, arriba y abajo estaban las franjas. Pero bueno, 16:9 es la proporción más cercana al cine y también esto que le digo, horizontal, que puede ser en calidad 1920 por 1080. Ahora, si yo voy a grabar un formato vertical, por ejemplo, para Instagram, para TikTok o qué, es muy loco porque uno dice, ah, bueno, pero es la misma resolución, porque estoy hablando de 1920 y de 1080, sí, pero se nombra diferente es 1080, ¿sí? Porque va a ser
va a ser, o sea, es como que doblo la pantalla, ¿sí? 1080 por 1920 y va a quedar en vertical. Y en vez de decir 16:9, voy a decir 9:16. Es lo mismo, pero que cambia, que si son filas o hileras, cambia su posición, por lo tanto se nombra diferente, ¿sí? Es eso. Eh, entonces, tener en cuenta cuando vamos a grabar qué video, qué formato de video vamos a utilizar y en qué resolución, y saber si va a ser en vertical o en horizontal, ¿sí? ¿A dónde lo voy a pasar? ¿Por qué o para qué lo voy a grabar? Porque esto va a cambiar significativamente